Son, desde luego, los estados para consolidar lo dicho, en los estados del sureste que tienen más problema ligado a la pobreza y a condiciones sanitarias de vida, donde no se han resuelto esto. Ahí es donde se está poniendo un énfasis y desde luego pues se están considerando también que esos casos no se propaguen hacia la población migrante, que es otro tema que tenemos en puerta para poderles informar. Sí, por favor. Gracias, buenos días, buenos días. Doctor, quisiera ver si nos puede ilustrar usted un poco, nos puede contar cómo es el sistema de salud en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, porque el presidente López Obrador nos ha dicho aquí reiteradamente que al final del sexenio el sistema de salud de México va a ser como el de aquellos países. ¿Qué le falta a México para alcanzar ese nivel que se tendría que lograr en estos poco más de 5 años de gobierno? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ¿qué le falta? Tiene razón. ¿Qué tienen los otros países? Pues los otros países están organizados desde hace décadas, desde hace 40 años, la mayor parte de ellos a través de la atención primaria a la salud. Fortalecieron y siguen fortaleciendo, inclusive Dinamarca, espero no salirme mucho, abro el paréntesis, hace un par de 2 o 3 años se dio cuenta que estaba descuidando dentro de su gran sistema de salud a la población mayor, y ahí sí era fuerte porque hay una población mayor de edad, ¿no? Y tuvieron que hacer un reembobinamiento como en el motor para poderlo redirigir y les está resultando. Y eso que Dinamarca tiene por arriba, primero que nadie en el mundo, el control y la cero corrupción. La orientación, ¿perdón? No, se empezaron desde hace 40 años, 50 en promedio, y están ahí Inglaterra, está Canadá, o sea, están los países representativos y en eso está, desde luego en Latinoamérica, estamos nosotros a la mitad de lo que se puede lograr en los 2 puntos que voy a señalar desde un principio, desde hace décadas, que son, entre ellos Costa Rica y Cuba, pues están por encima de nosotros. ¿Qué se ha hecho? Atender. Parece disco rayado, pero pues voy a usar ahora otro sistema, pero lo voy a seguir repitiendo, la atención hacia los orígenes de las enfermedades con educación, prevención, y que esto no se maneja, no se atiende a la familia, no se atiende al individuo, no se atiende en la comunidad, sino se espera a que llegue al hospital, y el hospital ya ven cómo están, pues ahí hay muchos gastos, y esto se requiere señalar que en esos países se le dio esa atención y es la base que ellos reiteran por razones muy diferentes pero muy satisfactorias. Prácticamente todos los países de Latinoamérica y de Europa, al menos una decena, han externado su apoyo a la atención que le estamos dando a la salud y en particular ofreciendo su apoyo para tenerlo. Lo tenemos doctor, ya en Tabasco, etcétera, y los ejes, aparte de la reorientación de la atención primaria a la salud, es la universalidad, caminar para ese ámbito que está definido a todos, todo en un ámbito, desde luego, en nuestra propuesta que sea gratuito. Pero no es lo único. Esto lo podemos lograr relativamente, hablo yo así, en 2, 3 años. Pero si no lo acompañamos de la equidad para esas acciones, donde está la calidad, la atención y esa vertiente de bioética, de humanismo, no vamos a lograr realmente en forma concreta y objetiva el llevar al cumplimiento lo que mandata nuestra Constitución, doctor, y lo que demanda nuestra población, ¿sí? Entonces, la tarea es difícil y esos son los 2 grandes vertientes. La universalidad la podemos tener en principio en 2, 3 años, pero la otra, la equidad y la que sea un sistema de salud flexible, equitativo y con todos los calificativos requeridos para hacerlo realmente de primer nivel, pues no es tan fácil, pero lo vamos a acercar mucho durante esta gestión.
¿Y de qué manera lo podrían medir para que no quede como un asunto discursivo, que pareciera demagógico, sí, ¿qué utópico? indicadores tendríamos? Desde luego, uno de ellos es seguir abierta la información directa de la población. Y obviamente dentro del conglomerado, desde luego la opinión general de todo el país, pues nos va a dar esa guía, pero puntualmente ver el acceso a la atención, el contar esos 50 millones, 60 millones de gente que no tiene, que cubre su salud, pero en forma de un gasto personal muy marcado y desde luego requiriendo comprar los medicamentos y desde luego el acceso, que digo, cuando sea universal, van a abrir la puerta de un acceso, sí van a tener acceso, pero si no se cuida y entran donde no hay humanismo, donde no hay ética, donde no hay realmente el acompañamiento de empatía con el paciente y el seguimiento de su tratamiento, pues ¿de qué sirvió? Nada más para poner palomas de que ya hay acceso, no. Acceso de calidad y seguridad, y desde luego este es uno de los elementos que tenemos que ir sumando a nuestro código y a nuestros lineamientos que van a regir nuestras actividades, y periódicamente lo hemos establecido en el Programa Nacional de Desarrollo, cada trimestre, cada trimestre, 4 veces por año vamos a tener este seguimiento con indicadores estrictos ligados a esas acciones. Si no, nos vamos nuevamente, señalo, a dormir en los laureles, y pues esto no requiere nuestra población. Doctor, buenos días. Demián Duarte de Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll y Proyecto Puente de Sonora. Me llama la atención lo que dice de que es mejor la prevención que la atención a los enfermos. Y por supuesto, pues tiene una lógica muy sensata de tener un diagnóstico oportuno de las situaciones de salud de cada persona. En Sonora en particular, tenemos una científica mexicana de la cual estamos orgullosos, que se llama Gloria Elena León Paz. Ella diseñó y descubrió e incluso patentó un sistema para poder visualizar el ADN. Y ella incluso me invitó para hacerme una presentación en donde ella pues habla de la visualización del ADN como un mecanismo de diagnóstico muy certero y sobre todo muy barato. Son 2 preguntas. La pregunta es si está usted en disposición de escuchar y observar esta aportación que tienen los científicos mexicanos, es tecnología mexicana 100%. Y la segunda es si estaría en disposición de recibir a esta señora en particular, que es una científica, insisto, sonorense, que nos representa a nosotros mucho orgullo. Eso por una parte. Y le quiero preguntar al director del IMSS en particular, ayer lo planteé, Zoe, el tema del problema que tenemos en Sonora en particular con las plazas, 271 plazas de especialistas que están pendientes y que forma parte de una problemática laboral que está latente por allá en Sonora. Si hay ya algún camino para resolver esta situación. Gracias. Sí, la primera es sí, sí y sí. ¿Sí? El DNA, como yo le digo, tengo defectos, es un baluarte que inclusive en derechos humanos con el subsecretario les ayudaría mucho, porque no solo son fines médicos, fines de investigación, sino fines también de identificación para tanto abandonado, tantos muertos que no están identificados. Adelante, que me busquen en la Dígame Secretaría. Un canal y yo con mucho gusto puedo contactar. El canal es jorgealcocer2@gmail.com, no repito. Ah, ¿verdad? El doctor… Le hice una pregunta sí, a Zoé sí, también. a Zoé. Es que le dije Sí. primero doctor porque ya casi lo es. No, maestro nada más. No, mi respuesta es un solo sí, porque hay una situación, desde luego, desde ayer que lo comentaba, y desde antes había estado hablando con el jefe de la oficina de allá de Sonora, con Guillermo Noriega, sobre esta situación. Efectivamente hay un emplazamiento y demás, y creo que ahí hay que optar y apostarle al diálogo. Las empresas pues tienen una razón al… ¿Usted cuándo estará en sus oficinas en el estado de Guerrero? Usted va a estar en Acapulco ya despachando desde allá. Ese es uno. Segundo,
hablando una vez con el doctor Cumate, que en paz descanse, y viendo el Hospital General de Chilpancingo, es un monstruo, porque no hay los especialistas que se requieren. Y entonces yo le preguntaba, ¿y eso a qué se debe? Falta de presupuesto. No, dice, mira, lo que pasa es que para los especialistas tienen que dar un examen. Y bueno, resulta que hoy en día, ya revisando, ya después de tantos años, hay una gran limitación para que estudiantes entren a hacer su especialidad, o sea, médicos, por ejemplo, para que hagan su especialidad. ¿A qué se debe esto? Eso es uno. Segundo, ¿cuál es el trato, además del respeto político, con el sindicato? Porque en el caso de Guerrero, el sindicato de la seccional hizo un paro de 15 días para que renunciara la subsecretaria de Finanzas, cuando tenemos conocimiento de que hay una descentralización, o digo, hay una concentración ya de toda la Secretaría de Salud Estatal en ustedes. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, terminamos con dos preguntas interesantes y ligadas en sí. ¿Por qué están ligadas? La formación de recursos humanos, de médicos especialistas, de médicos que reorientan hacia la atención primaria a la salud, que aclaro, no son médicos de segunda ni médicos que no tengan preparación. Deben tener una preparación sólida, clínica. Si no la tienen y no saben palpar el hígado, pues están mal, porque van a mandar diciendo que pues tiene una bola en el lado izquierdo y que a lo mejor es el hígado, y lo mandan a un hospital, y obviamente muestra su falta de preparación adecuada. Pero esa preparación es un problema, o más que todo un reto, para no señalarlo en otra forma, un reto para nuestro objetivo en salud, para todo lo que hemos señalado. Lo ejemplifiqué en el primer nivel de atención, pero también en la atención de alguien que, al fallar en una decisión tanto clínica como de tratamiento, puede desde luego terminar esto en una muerte que se pudo haber evitado. Entonces, esa complejidad nos obliga a integrarnos, ya lo hicimos, con las 163 escuelas de medicina que hay en nuestro país, y de las cuales tenemos que buscar quienes están en ese camino y tienen desde luego la posibilidad que en su formación podamos nosotros ofrecer nuestras necesidades. Debemos hacerlo para poder tener esos, a mediano plazo, 2, 3 años, ya tener ese ejército de médicos, pero no solo médicos, ejército de químicos, ejército que los hay, pero hay que trabajar con ellos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de todo lo que se necesita. Y es tan importante como los sindicatos. ¿Por qué? Porque en nuestro estatus de inicio, y como muchos años de antecedentes en ello, pues los sindicatos deciden muchas veces quién es el director, y me estoy yendo a la verdad, el director de tal hospital. ¿Quién es el que trabaja con un nombramiento de médico sin ser médico, probado también? Y desde luego, sin hacer a un lado, el objetivo del sindicato es cubrir las necesidades y cuidar que el trabajador sea tratado como tal, con respeto a sus derechos, a sus acciones, pero ellos tienen que colaborar. Me he reunido con algunos de ellos, calculo que hay más de una centena de sindicatos diferentes, algunos están enlazados, y a algunos de los que he hablado con ellos les he pedido solo una cosa de interacción, de confianza mutua, diciéndoles: la mitad de tus comisionados te los pido para que trabajen en acciones directas de la salud. Me han dicho sí, pero como dice la canción, ¿para cuándo? Entonces, eso sí se necesita, y lo hago el llamamiento, lo he señalado, es una interacción con confianza mutua para trabajar en ello, igual que ya no amerita más preguntas por tiempo, porque hay que desayunar, si no médicamente están ahorita en una glucosa de 68 y algunos empiezan a dormirse. Bueno, ¿qué iba a decir? Ya ven, ya me dio la hipoglucemia.
No. Sí, eso lo matizo para poder integrarnos al igual que al sector privado. Hay muchos hospitales privados, un gran porcentaje y en algunos sitios el 70%, por quedarme bajo, de los médicos que trabajan en los hospitales públicos rápidamente tienen la bisagra de irse al privado. Pero pues hay que pedir que se integren, siquiera por horas, porque van a la consulta privada el doble o el triple de lo que atienden, donde se les paga puntualmente, bajo, pero se les paga, y en el otro está sujeto a varias acciones. Esa es otra plática que vamos a tener en un futuro y les agradezco mucho en su interés y seguimos platicando y conversando, pero más que todo comunicándonos, que ustedes nos están enseñando lo que es la comunicación en la salud. Muchas gracias. Gracias.